Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Con el tema, bueno, hay dos temas. Uno de ellos es buenos administradores de la gracia de Dios. Y el segundo tema es padeciendo como cristianos. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos dirija de principio a fin en tu palabra. Ayúdanos, enséñanos con tu Santo Espíritu. Sé nuestro Maestro a partir de este momento, Señor. Así como enseñabas a tus apóstoles, así enseñanos, Dios mío. Ten misericordia de nosotros. Señor, te rogamos que estés con nosotros, como lo prometiste, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Amén. Pues vamos a estudiar sobre el tema 1, buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Bueno, hasta ahí vamos a descifrar o vamos a explicar esta parte. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí nos dice que Cristo ha padecido en la carne por nosotros. A ver, vamos a ver la historia en el Nuevo Testamento, cómo Cristo padeció por nosotros. Pues Cristo padeció desde prácticamente su nacimiento. Y aún antes de nacer. Lo dice el libro de Apocalipsis, que el diablo perseguía a la mujer que estaba encinta, dice, ¿no? Esa mujer que estaba encinta era el pueblo de Israel y a la vez María. María que pertenecía al pueblo de Israel. Recordemos que el diablo persiguió a la mujer y a su hijo para matarlo. Bueno, el diablo trató de matar, por ejemplo, a Jacob, porque María venía desde Jacob, y aún más atrás, ¿no? Bueno, Cristo padeció desde antes de nacer por nosotros. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, dice. Claro, Cristo padeció en la carne. Después que nació, bueno, ya vemos que a través de la historia del Nuevo Testamento, cómo el diablo perseguía a Jesús. Trataba de matar, de apedrearlo, de diferentes formas trataba el diablo de eliminar a Jesús cuando Jesús predicaba el Evangelio. Cristo ha padecido en la carne. Al final, Dios permitió que el diablo crucificara a Jesús. Y ahí donde fue el mayor padecimiento, el mayor sufrimiento de Jesús. Acordémonos, dice que cuando Jesús murió a las 3 de la tarde en la cruz, dice que había oscuridad. Ahora, ¿qué es la oscuridad? El diablo con sus millones de
ángeles caídos, el diablo estaba en el aire, personificado, matando a Jesús. Bueno, Cristo sufrió en la carne. Aquí dice que Cristo sufrió en la carne. Así como Cristo sufrió en la carne, dice el versículo 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ojo lo que aquí dice la palabra de Dios a nosotros. Así como Cristo padeció en la carne y Cristo terminó con el pecado, porque aquí lo dice, voy a leerlo completo, dice, porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. El pecado de nosotros. Porque si Cristo no padecía, no terminaba con el pecado. O sea, no hubiese sido una ofrenda por el pecado, nuestros pecados. Para hacer una ofrenda, recordemos, para quitar los pecados del hombre, antes de Cristo se mataban animales. Los animalitos pagaban con su vida y con su sangre el pecado de los humanos. Entonces, Cristo era un símbolo de ofrenda que Dios puso para terminar no solamente con un pecado de un pecador, sino con todos los pecados de todos los hombres. O sea, un solo sacrificio por toda la humanidad, por toda la humanidad. Lo que pasa es que toda la humanidad no recibe ese sacrificio, no acepta ese sacrificio, ¿no? O sea, los incrédulos, por ejemplo, los que mataron a Jesús, los que no le recibieron, no aceptaron ese sacrificio que era el Cordero de Dios. Bueno, aquí dice que Cristo padeció en la carne, cuando estaba en los días de su carne. Nosotros también armados del mismo pensamiento, dice. Porque así como aquel que padeció en la carne, o sea, Cristo, terminó con el pecado, y en verdad terminó, venció al pecado, Cristo con su carne, sin mancha, sin pecado, porque él fue el único ser humano que no pecó, bueno, terminó con el pecado. Es el Cordero sin mancha que Dios mismo preparó esa ofrenda para quitar los pecados del mundo, o sea, de nosotros. Cristo el Señor. Cristo padeció en la carne por nosotros y terminó con el pecado, dice aquí, terminó con el pecado. Condenó al pecado y condenó al diablo. Venció al diablo. Cuando murió Cristo dijo, consumado es, como tratando de decir, consumado es el poder del diablo, el poder de la muerte. Se acabó el poder del diablo. La cortina que dividía el tabernáculo, el lugar santísimo con el lugar santo, se partió en dos y se unió el lugar santísimo con el lugar santo. O sea, Cristo entró como sumo sacerdote al lugar santísimo, no al tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo celestial, el verdadero. Y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Bueno, así como Cristo padeció en la carne, armaos, dice, con el mismo valor. Aquí está diciendo que nos armemos con el mismo valor que tuvo Cristo. Cristo no se acobardó, siguió mirando a la diestra del Padre, mirando el supremo llamamiento, mirando la misión que tenía, que Dios le encomendó, salvar al mundo. Aquí dice que nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Así como Cristo padeció en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Es una orden del Señor. Una orden del Señor.
porque también Cristo lo dijo, si conmigo hacen esto, ¿qué será con ustedes, árboles secos? La Biblia dice que las mujeres andaban llorando cuando Jesús llevaba la cruz, pero Cristo volvió y le dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué será con ustedes? Son árboles secos. Aquí está diciendo que nos armemos nosotros del mismo valor que tuvo Cristo para afrontar la cruz, su padecimiento en la cruz. Es bien terrible morir torturado, hermano, torturado. Una tortura en esa cruz. Bueno, aquí nos dice que nosotros tenemos el mismo pensamiento también. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominable idolatría. O sea, está diciendo aquí que si Cristo padeció en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo valor para padecer como cristianos. ¿Y cómo vamos a padecer nosotros? Bueno, dice que ya no andemos en pecados, en concupiscencias, en haciendo la voluntad de la carne, como antes andábamos haciendo la voluntad de la carne, en pecados diversos. Bueno, dice aquí, ya cambiemos de vida. Basta el tiempo pasado, dice, haber vivido enredados en pecados. Basta el tiempo pasado. Ahora hay un tiempo futuro. Ese tiempo futuro, si padecemos, debe ser por Cristo, no por la carne. Versículo 4. A esto les parece bien, dice, que parece cosa extraña que vosotros no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está sentado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué está diciendo ellos? ¿De quién está hablando ellos? Está hablando de los gentiles. Primero está diciendo, basta ya el tiempo pasado que andábamos agradando a los gentiles en concupiscencia y en pecados. A los gentiles dice que andábamos agradando a los gentiles y en abominable idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que en el tiempo pasado, cuando éramos mundanos, pues andábamos haciendo sacrificio a los demonios, a la abominable idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La Biblia dice la idolatría es adorar a ídolos hechos de manos de hombres. Pero hay otra idolatría también. Dice que la avaricia es idolatría. También dice que la fornicación es idolatría. El adulterio es idolatría también. La droga, ¿qué será? Idolatría. El fútbol, ojo, el fútbol, ¿qué será? Idolatría. Cuando la persona dice, por ejemplo, un cantante, ¿no? Mi ídolo favorito, dice, ídolo, o sea, está adorando a un ídolo, un ser humano. O sea, todo lo que el ser humano ame en este mundo, con toda su fuerza, su mente y su corazón, todo lo que ame en este mundo se llama idolatría. Idolatría. Por ejemplo, hay hombres que aman más a su mujer que a Dios, no se convierten al Señor. Si la mujer es mundana, ellos no se convierten al Señor, o viceversa, ¿no? Si el hombre, ¿no? Por ejemplo, es mundano y la mujer, no se entrega al Señor por seguir a su marido, que es mundano, bueno, está amando más al marido, eso se llama idolatría. Ama más al marido que a Dios. Hay mujeres así. Una vez me consultó una mujer y me dijo,
Hermano, yo tengo un marido que no es mi marido, tiene su mujer, tiene su hogar, pero él vive conmigo también y tenemos 2 hijos. Yo me he entregado al Evangelio, ¿qué hago? Le dije, sepárate porque eso se llama pecado de adulterio y también fornicación. Y eso es abominable idolatría. Es como de adorar así los hechos de mano de hombre. Me dijo, no puedo separarme porque si me separo, tengo 2 hijos. ¿Quién va a mantener a mis hijos? Le dije, bueno, pide que te pase pensión, bueno, y a la vez tú trabajas. Me dijo, no, no puedo hacerlo. Voy a seguir viviendo con el marido. Y tengo 2 hijos con él. Y también para que no se queden sin padre. Bueno, yo le dije, pero el hombre se va al infierno. Tú también te vas al infierno, no importa, dijo, me voy al infierno. ¿Qué se llama eso? Se llama idolatría, abominable idolatría. O sea que la mujer ama más a un marido que a Dios. Entonces, eso se llama idolatría. Aquí está diciendo que como cristianos debemos abstenernos ya, basta el tiempo pasado, de haber pecado junto con los gentiles. Los gentiles son los mundanos que no sirven al Señor. Y dice, a estos, o sea, a los gentiles, ¿le parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución y les insultan o les ultrajan? O sea, los gentiles, dice, los mundanos en otras palabras. ¿Quiénes son esos? Bueno, los que están a nuestro alrededor, pues, especialmente, especialmente los compañeros de trabajo, la familia, por ejemplo, los amigos, o, ya dije, los amantes, por ejemplo. Claro, cuando uno es mundano, bueno, se involucra, ¿no? Se relaciona con mundanos, toma con mundanos, baila con mundanos, se droga con mundanos, o sea, hace cualquier tipo de pecado con mundanos. Cuando uno se convierte al Señor, entonces ya ellos os ultrajan, se burlan, se apartan, ¿no? Y entonces lo aíslan a uno. Y hasta muchas veces los mismos patrones donde ellos trabajan, muchas veces se burlan, muchas veces lo despiden del trabajo por ser cristiano. Bueno, aquí dice que tenemos que armarnos del mismo valor que tuvo Cristo para sufrir y terminar con el pecado. Aquí nos anima el Señor a sufrir como cristianos. Aquí nos anima el Señor a sufrir en la nueva vida en Cristo Jesús. Basta ya el tiempo pasado, dice. A esto los gentiles mundanos les parece cosa extraña que no corran en el mismo desenfreno y los mismos pecados. Bueno, si la familia muchas veces se burla del creyente, la misma familia, porque Cristo dijo así, dijo que los enemigos del creyente serían los de su casa. Muchas veces el papá se burla de sus hijos que son creyentes, o la mamá, o los familiares, o el marido o la mujer se burlan del creyente y les ultrajan, y a ellos les parece cosa extraña que no corramos los creyentes con ellos en los mismos desenfrenos del pecado. Aquí está diciendo que miremos y nos armemos del mismo valor y la visión que tuvo Cristo de pasar la cruz, sufrir la cruz y terminar con el pecado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, por ejemplo, mi familia, mis hermanos, desde que yo me entregué al Señor ya nadie me ha invitado, excepto una hermana que es creyente, lo resto no.
¿no? No me invitaban ni siquiera a sus cumpleaños, ¿no? O sea, la misma familia, Jesús dijo, los enemigos del hombre creyente serán los de su propia casa, dijo el Señor. Capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús dijo que aún hablarán cosas extrañas y os matarán por causa de mi nombre, dijo el Señor. Pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces aquí dice, como Cristo padeció en la carne, así también nosotros armemos del mismo valor para padecer por Cristo. Y así como Cristo terminó y venció al pecado en la carne, sufriendo, porque Cristo sufrió, lo mataron, pues, ¿no? Entonces, también nosotros, Cristo mismo dijo, llegará el momento en que aún les matarán, les llevarán presos ante reyes, ante autoridades, por causa de mi nombre. Pero gozado y alegrado, dijo el Señor, porque ustedes tienen un galardón grande en los cielos. Como Cristo padeció en la carne, también nosotros debemos de armarnos el mismo valor y así los compañeros, familias se aparten. No interesa, no nos importa porque tenemos ya un lugar en el cielo preparado por el mismo Señor Jesucristo. Tenemos nuestra morada celestial en el cielo, donde estamos seguros y ahí sí hay futuro. Aquí no hay futuro. O sea, tuvieron una muerte horrible, pero no se desanimaron, sino que miraban la patria celestial. Dice, lo miraban de lejos y daban a entender que eran peregrinos en esta tierra, o sea, extraños en esta tierra, de paso por esta tierra, nada más, porque nuestra morada está en el cielo. Ya Cristo lo dijo, voy a preparar lugar para vosotros y vendré y les llevaré, dijo el Señor, para que donde yo estoy ustedes también estén. O sea, viviremos con el Señor en el cielo. Esa es la nueva patria celestial. Aquí tenemos que sufrir igual que Cristo. Armémonos del mismo valor y no corramos con los mundanos gentiles en el desenfreno y en el pecado. Esa es la enseñanza de el capítulo 4, la primera parte. Versículo 5. Ellos, o sea, los mundanos que os ultrajan y se levanta contra los creyentes, darán cuenta al que está sentado y preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, darán cuenta a Dios. Porque aquí todo lo que se haga se escribe en el cielo para el día del juicio. Por eso la Biblia dice, si quieres ver días buenos, haz el bien, pues, ¿no? Haz el bien. Eso lo aprendimos ayer. Está escrito. ¿Quieres sembrar bien? Bueno, cosechar bien, siembra bien. ¿Quieres cosechar mal? Siembra mal. Entonces, Jesús dijo, ay de lo que ponen, nos hacen a un lado, las personas que nos odian, bueno, el Señor se va a encargar, el juez justo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que ya tenemos un juez gratuito que va a defender nuestra causa. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivos, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Ojo, ojo lo que está diciendo el versículo 6, 4, 6, porque también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Eso es lo que dije en el video anterior. Cristo se fue y predicó a los espíritus encarcelados de la era de Noé, dice.
espíritu encarcelado, aquí el diablo lo tenía encarcelado. Dice que los que fueron rebeldes, dice, mientras se preparaba el arca, los que perdieron la paciencia, dice también. O sea que había personas que perdieron la paciencia y Dios le dio oportunidad de salvación. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban aprisionados en cárceles de maldad, en el mismo infierno, Cristo fue y le predicó a los muertos. Ahí se cumple cuando dice, llevó cautiva la cautividad. Se fue a lo... O sea, Cristo predicó, cuando estaba en su carne, predicó a los que están en la carne, o sea, a los que estaban terrestres aquí. Y cuando Cristo lo mataron, él se fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados y los libertó los que creyeron. Bueno, los libertó. Por eso dice aquí que para esto también se predicó el evangelio a los muertos, dice, para que sean juzgados según la carne, dice. ¿Qué quiere decir eso? Significa que cuando sea el juicio final, todos serán juzgados, vivos y muertos, serán juzgados, todos, no habrá nadie que se salve. ¿Y por qué dice que serán juzgados según la carne? Bueno, el Señor, como vino, predicó a los que estaban en la carne y a la vez aprovechó cuando lo sepultaron, predicó a los espíritus encarcelados, es como que se le hubiese predicado en la carne así, y como que también hubiesen creído estando en la carne, algo así da a entender. Así como los que estaban en carne creyeron estando Cristo en su carne y predicó a los que estaban en la carne, creyeron, se arrepintieron, así también Cristo en espíritu les predicó, no en la carne, sino en espíritu. ¿A quién predicó? A los que estaban encarcelados espiritualmente. Creyeron, el Señor los libró. Como dije el otro día, dije, ¿no? A ver, si Cristo estaba aquí predicando carnalmente, los judíos dijeron, este lo conocemos, es hijo de María, ¿no? También es hijo de José, es el carpintero, decían. Ahora, si Cristo está en espíritu abajo en el infierno, donde hay almas que están en el infierno, y Cristo aparece ahí predicando, bueno, igual que en la tierra, ¿no? Dirían, bueno, este está predicando salvación, pero ¿y qué hace aquí también en el infierno, no? ¿Qué hace aquí? ¿Qué predica? Pues bueno, si está en el mismo infierno también aquí. Es lo mismo que decían los judíos, ¿no? Este es hijo de María, ¿qué vamos a creer en él? Este es hijo de José el carpintero. Este no es el Salvador, decían, ¿no? Igual, es la misma situación, ¿no? En la tierra como abajo en el infierno también. Ojo, el Evangelio fue predicado a los muertos, dice aquí el versículo 6. Versículo 7, más el que da el fin de todas las cosas se acerca, ser sobrios y velar en oración. Bueno, aquí la recomendación también es que el fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca, o sea, el fin se acaba. Ser sobrios y velar en oración, dice. Hay que estar orando, pidiendo al Señor y guardarse del mundo. Como dice más arriba, basta ya el tiempo pasado. Armémonos del valor que tuvo Cristo para afrontar la cruz, así también nosotros no desmayemos si alguien nos hace un lado, se burla o cualquier cosa, o nos apresan por predicar el Evangelio, por ejemplo. Bueno, hay que armarnos del mismo valor que tuvo Cristo para afrontar la cruz. Esa es la recomendación. Basta el tiempo pasado, porque hay un Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 8 dice,
Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ojo lo que está diciendo. Hay dos formas de cubrir nuestros pecados: ganando almas y amando a los hermanos. Ojo lo que está diciendo aquí. En el libro de Santiago decía que el que orar uno por otros, decía, ¿no? Si alguno hace volver del error del hermano que se apartó del Señor, dice, salvará de muerte un alma, decía, y cubrirá multitud de sus pecados. Y aquí dice que tener ferviente amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados, dice. O sea, hay dos formas de cubrir nuestros pecados que hicimos, o que hacemos, ¿no? Porque a veces cometemos error por hierro, se llama eso. Siendo cristianos, muchas veces ofendemos, ¿no? Cuando cometemos un pecado por error, se llama eso, o involuntariamente. Dice que el amor cubre multitud de pecados y salvar almas también cubre multitud de pecados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amar a los hermanos, respetar a los hermanos porque son hijos de Dios. ¿Y qué más? Y salvar almas, pues. Si hacemos esas dos cosas, cubrimos multitud de nuestros pecados. Ahí lo está diciendo. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí no está diciendo hospeden a los extraños, ¿sabes? Porque ya dije el otro día, puede ser un ladrón, un estafador, alguien, ¿no? Aquí habla de hospedaje de los hermanos. A veces hay hermanos que viajan, hay que recibirlo en casa y atenderlo de lo mejor, ¿no? Especialmente los predicadores. Cuando uno hospeda, la verdad que recibe bendición de parte de Dios. En otro sitio dice, no se olviden del hospedaje porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles, dice, ángeles. Yo una vez hospedé a dos predicadores que venían del extranjero y el Señor me mostró que eran ángeles. El Señor me mostró que eran ángeles, esos dos predicadores. Porque si el predicador sirve a Dios, está con el ángel del Señor ahí, pues. Y además Jesús dijo que por un vaso de agua fría que dieran a un predicador, recibirían su recompensa. Y si dieren un vaso de agua fría a un justo, recompensa de justo recibirán, dijo el Señor. Entonces nos habla del hospedaje, de vivir una vida nueva, sin pecado, amar a los hermanos. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También nos dice aquí que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, se está diciendo. A ver, vamos a ver qué don tenemos, porque el Señor cuando nos entregamos, si somos bautizados con el Espíritu Santo, dice que reparte diversidad de dones. Hay don de ciencia, don de sabiduría, hay don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de milagros. Hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, dice la palabra de Dios. Aquí está diciendo el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido el Señor, ministre a los demás. ¿Para qué? Porque miremos el título que dice, aquí también he puesto el título, dice, buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gratis. El Señor nos dio dones gratis. Tenemos que ministrar el don que el Señor nos ha dado. Ministrar. Ministrar, o sea, la gratuidad de la salvación que el Señor nos ha dado.
cómo vamos a ministrar la gracia de Dios, comenzando por la primera orden. ¿Cuál es la primera orden? Dice, mirar como Cristo sufrió, también nosotros tenemos que sufrir. ¿Qué más? Está diciendo, basta ya el tiempo pasado que hemos pecado, ahora despojémonos sin pecar en embriagueces, orgías, concupiscencias, idolatría. O sea, si nosotros cambiamos de vida, que se llama la conversión, de mundano nos convertimos a cristianos, eso es administrar bien la gracia de Dios, o sea, nuestra salvación. ¿Qué más? No corramos con los mundanos en desenfreno de pecado. ¿Qué más? Amemos a los hermanos, prediquemos el Evangelio. Eso es administrar la gracia de Dios. O sea, vivir conforme a la voluntad del Señor. Eso es administrar bien la gracia de Dios, el Evangelio, nuestra salvación. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a lo que ha recibido de Dios, para que Dios sea glorificado a través de Cristo. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, dice acá. Ojo, ojo. Aquí no dice que yo venga a enseñar con libritos que yo he escrito, que el libro, que el escritor tal, que el escritor inglés, nada, nada, nada. Aquí dice que si yo hablo la palabra de Dios, lo hable conforme a la escritura. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero predicar la palabra de Dios, bueno, tengo que leer la palabra de Dios para que la gente escuche. Así como lo estoy haciendo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estoy hablando conforme a la escritura. No estoy aquí viniendo con un libro que yo he escrito de mi mente, de mi parecer. No. Aquí estoy repitiendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la escritura. O sea, lea la escritura en otras palabras. Para que no haya mal entendido. Si yo agarro un libreto, busco un versículo de la Biblia y otro por allá y le añado de mi pensamiento, eso no es conforme a la escritura. Eso sería preparar un mensaje no conforme a la escritura. Aquí me está diciendo, si alguno habla, dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don y al poder de Dios, para que Dios sea glorificado en Jesucristo, a quien es el imperio y la gloria por siempre. Se dan cuenta que por eso es que yo recomiendo aún a los cantantes, ¿no? Hay cantantes cristianos que lo que se pasan es inventando cositas de su cabeza, dice que para cantar a Dios. No, hermano. Agarra Salmos, 150 capítulos hay. Agarra unos 2, 3 versículos o lo que Dios te dé y ponle a esos versículos de la palabra, ponle música. Y eso cántalo. La palabra de Dios entonces está dando un mensaje cantado. Que es la misma palabra. Eso es importante que el cantante sepa eso, ¿no? No, yo encontré un grupo de hermanos, dice que practicando a las 3 de la tarde, ensayando, que pues cosas de su cabeza. Yo los regañé y le dije, hermano, ustedes están pasando el tiempo en vano aquí. La Biblia dice, el que habla, hable conforme a la Escritura. ¿Quién es el director de alabanza? Yo, dijo un hermano, venga para acá. Ora al Señor y abre la Biblia que te dio un versículo. Oró al Señor, abrió la Biblia y le salió en Apocalipsis donde dice, vi un ángel que volaba por el medio del cielo predicando el Evangelio eterno. Le dije, ese versículo, ponle música y ensayen eso para esta noche en la campaña.
Y así lo hizo el hermano. La Biblia dice, el que es de Dios, la palabra de Dios hoy, y lo pone por obra. Me obedeció, lo hizo, y esa noche vayan a verlo la bendición que hubo. Con ese cántico que presentaron los hermanos de la música, cantantes. Por ejemplo, el cantar es un don de canto que Dios da. Yo no puedo cantar, no soy cantante, no tengo ese don. Tengo otro don de la enseñanza que el Señor me ha dado, por eso estoy enseñando. Pero conforme a la Escritura. Si yo tuviera voz para cantar, ¿qué haría? Bueno, cualquier parte de la Biblia le pondría música y cantaría al Señor. Me pondría aquí con una guitarra, con órgano, a cantar la palabra de Dios. Porque aquí dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno dice ministre conforme al don y el poder que Dios le ha dado, para que Dios sea glorificado. Aquí no dice que yo venga con el libro del escritor inglés, que del escritor tal, que por acá, que el filósofo tal. Señor, reprenda al diablo. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios se dice bien claro. El mundo y los mundanos están locos. El diablo está loco. Y en tinieblas a la vez. Aquí está diciendo bien claro. Buenos administradores de la gracia de Dios. Si yo soy un buen administrador de mi salvación que el Señor me ha dado, tengo que ministrar conforme a la palabra de Dios y conforme al don que el Señor me ha dado. ¿Cuál es mi don? Cantante, no. Si fuera cantante, estuviera cantando con mi guitarra aquí. ¿Qué cantaría? No de mi cabeza, sino yo le pondría música a cualquier parte de la palabra de Dios. No es mi don. Yo estoy ministrando conforme a lo que el Señor me ha dado, la enseñanza. Entonces, tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Terminamos aquí ese tema y vamos a pasar al segundo. Padeciendo como cristianos, dice. Amados, no sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ellos, ¿quién ellos? Los mundanos que nos decía, que no corramos tras los mundanos, ¿no? Cuando nos invitan a pecar con ellos, no corramos tras ellos, porque ya somos luz y ellos son tinieblas. Nosotros somos cristianos y ellos son gentiles. O sea, gentil significa que no conoce a Dios. Aquí dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha venido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Fuego de prueba. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. Fuego de prueba. A los que fueron perseguidos, por ejemplo, expatriados, que dice el capítulo 11 de Hebreos, fueron aserrados, angustiados, perseguidos, expatriados, viviendo en cuevas, teniendo hambre. Ojo, ¿qué es eso? Fuego de prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Aquí dice que estemos gozosos, alegres, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque Cristo ya vimos que Él padeció y tenemos que armarnos del mismo valor que tuvo Cristo para pasar la cruz. Dice el versículo 1. No se sorprendan de el fuego de prueba que viene cuando padecemos como cristianos. Otro ejemplo palpable, Job. Le vino la prueba como si alguna cosa extraña pasara. Primero desaparecieron su riqueza y sus bienes, sus animales, todo. Hasta dice ahí, te hice padecer, tener hambre en el desierto, dice.
¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardabas la palabra de Dios o no, si confiabas en mí o no, dice el Señor. Entonces, como cristiano, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y si de repente nos llevan presos, por ejemplo, hay un pastor, no me acuerdo, hace muchos años me contó, me dijo que vino la policía, lo acusó de droga, de tráfico de drogas, a un pastor, y lo metieron preso. ¿Qué fue eso? Fuego de prueba. Él no traficaba con droga, pero lo metieron preso al hermano, al pastor. Y estando ya preso, oré al Señor y le salió esa parte que dice, seréis probados por 10 días. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. Eso que está en Apocalipsis. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para ser probado por 10 días. Y lo metieron a la cárcel al hermano y después lo sacaron. Eso se llama fuego de prueba. Job pasó un fuego de prueba, desaparecieron todos sus bienes materiales y después también desapareció su salud. No hay que confundir azote de Dios con pruebas, ojo, porque muchos confunden, ¿no? Yo encontraba hermano y hermana y dice, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Bueno, pasando pruebas, hermano. Le digo, ¿se congrega? Me dice, no, hace tiempo que no me congrego. Estoy pasando pruebas, hermanito. Dice, estoy enfermo o enferma. Estaba en el hospital pasando pruebas. Oye, pero si no te congregas, ¿qué prueba vas a pasar? Eso no se llama prueba, se llama azote de Dios que te está azotando. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo palpable. Jonás, ¿andaba bien con Dios? No. Cuando Dios le dice anda predica, él se revela y se aparta de Dios y se va según él a otro país para escapar de Dios. Pregunto, ¿Jonás anda bien con el Señor? No. ¿Qué pasa? Le viene la maldición encima. Porque así está escrito en Deuteronomio, el que no obedece a la palabra de Dios, le viene la maldición encima. Maldito serás donde andes, donde vayas, en el campo, en la ciudad, donde vayas. Tus herramientas serán malditas. Entra un barco y la maldición cae y el diablo viene con furia para matar a ese maldito. Ojo, ojo, porque está bajo maldición. No obedece al Señor. Y esa maldición no solamente afecta al descarriado, en otras palabras, al desobediente, sino que afecta a su alrededor también. Afecta a su alrededor. Miremos cómo los del barco clamaban a su Dios y el barco se tambaleaba, botaban el trigo, botaban la carga para tratar de salvarse y ya no, era más terrible. Así que para que no mueran ellos, le dijo, yo soy el culpable, tírenme al mar. Los mundanos oraron al Señor y dijeron, Señor, este es desobediente, te ha desobedecido. Vamos a tirarlo al mar. Lo tiraron al mar y Dios preparó un pez. Y ahí, en ese pez, ¿no?, comienza el castigo verdadero de Jonás. Primero en el barco, castigo. Comienza el castigo y de ahí en el pez, 3 días, 3 noches, en un infierno. Porque en el vientre del pez hay gases tóxicos de combustión de alimentos. Para muestra, vaya al mercado, compre un pez, ábrale el pez, ábrale las vísceras y huélalo a ver cómo huele. Ahí, en un vientre grandísimo, en un estómago gigante de un pez, porque era un pez gigante, ¿cómo sería el estómago gigante también? Ahí estaba Jonás. Dice que todos esos alimentos que comía el pez se enredaba en su cabeza, en sus pelos, en todo su cuerpo. Era un infierno. Y ahora para respirar, el pez no va a andar abierto la boca en el agua.
para que respire Jonás. El pez respira por las brácteas que tiene. Una cierta cantidad de oxígeno que adquiere del agua, que para los peces es necesario, pero para nosotros no necesitamos más oxígeno. ¿Cómo sería ese infierno? Lo que quiero mostrar es que Jonás no estaba pasando pruebas. Jonás estaba siendo azotado por el Señor, por su desobediencia. Y conozco yo a otro que fue desobediente del Señor y no quería obedecer. Y de repente cayó de un momento a otro así, como un preinfarto, y listo. Estuvo, a ver, creo que estuvo 3 meses en coma, 3 meses. Ya lo daban por muerto en hospital. Y hasta ahora anda así, maltrecho y ya una ruina prácticamente, por su desobediencia, apartado del Señor y en pecado. Ojo, ojo. Eso no se llama prueba, eso se llama azote. Comparando con Job, Job sí fue una prueba. Job sí fue una prueba, porque Job no andaba mal con Dios. Los hijos de Job, ¿qué sufrieron? Castigo de Dios. Se perdieron por desobedientes y por que no honraron prácticamente a sus padres o a su padre en este caso. La mujer de Job andaba igual que los hijos. Fue instrumento de Satanás. Andaba con los hijitos para arriba y para abajo ahí pecando, gozando, bailando, tomando, drogándose. Andaba como mundana y no acompañaba a su esposo en la obra de Dios. Mientras Job ayunaba, oraba, hacía sacrificios por su familia, ella no, andaba con sus hijitos parrandeando. ¿Fue prueba? No fue prueba para ellos, fue azote. Recibieron lo que merecían. Cuando vino la tribulación, como dice Proverbios capítulo 1, tu destrucción vendrá como un torbellino y no escaparás. Me llamarás, no responderé, dice el Señor, porque me cansé de llamarte. Clamarás a mí, no te voy a escuchar. Ojo, una cosa es pasar pruebas. Prueba pasa el que está bien con Dios. Y azote es aquel que anda mal delante de Dios, que no se congrega, que no hace vigilia, que no ora, no, ya ese es pecado, pecado, ten pecado. Así que ya sabemos, aquí está hablando de los que andan bien con Dios. Amados, no sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña le aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también se gocen con la venida del Señor. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los mundanos. El Espíritu de Dios es blasfemado, pero por nosotros los creyentes el Espíritu de Dios es glorificado. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Porque está escrito, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden a Dios sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ya está. Aquí no dice más claro que el agua. Que los que andamos bien con Dios, si alguna cosa extraña, rara,
prueba en la familia, en la economía, en lo que sea, en el trabajo, en lo que sea, no, como si alguna cosa extraña, amén. Me gozo en el Señor porque son pruebas. El Señor está probando mi fe, que es más preciosa que el oro y que la plata. Porque así fueron probados los profetas. El que quiere entrar al cielo, ande bien con Dios, el Señor va a probar su fe, que es más preciosa que el oro, dice la Biblia en otra parte. Pero si alguno no se congrega, anda fuera de Dios, no obedece al Señor, no participa de la obra de Dios, no le interesa a Dios, te va a venir azotes como a Jonás. Y si tanto quieres pelear con Dios, mira los que perecieron en el desierto, se volvieron enemigos de Dios e hicieron afrenta al Espíritu de Dios. ¿Y quién puede pelear con el Espíritu de Dios? ¿Puedes tú pelear con Dios? ¿Te atreves a rebelarte contra Dios? ¿Te atreves a contradecir al Señor? Será tu ruina. Porque la Biblia dice que el Señor mismo, en persona el Señor, dará pago a sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Dice que aquellos que se rebelaron en el desierto se volvieron enemigos del Señor e pelearon contra su Santo Espíritu. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. El que sea sabio, mejor acérquese al Señor, reconcilie con el Señor, aprenda a ser obediente y no se le ocurra rebelarse contra Dios. Y a los mundanos dirá, ¿por qué Dios no lo castiga? Los mundanos. Dios es paciente para que se arrepientan. Pero si no se arrepienten, ojo, vendrá su destrucción como el torbellino y no escaparán. Lo dice Proverbios capítulo 1. Y si no, miremos cómo murió un rebelde, un rey rebelde, nieto o bisnieto de Herodes el Grande. Es Herodes. En el libro de los Hechos aparece, un ángel vino, le tocó y fue comido por gusanos. Su manto de rey, su corona de rey, sus anillos, alhajas de oro que tenía, estaba lleno de gusanos porque fue devorado por gusanos al instante, porque no dio la gloria al Señor y se rebeló contra Dios cuando la gente decía, ¿por qué no glorificas a Dios? ¿Por qué no nos juzgas tú que eres rey conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no eres justo con nosotros? ¿Por qué vino el ángel y le tocó y se pudrió, se lo comieron los gusanos? ¿Por qué? Por rebelde. Porque si le están hablando de Dios, él como rey tenía que dar el ejemplo. Amén. Amén, pueblo. Busquemos a Dios. Vamos a ponernos en paz con Dios, delante de Dios. Él hubiese dicho así, porque la Biblia dice, Dios pone reyes, quita reyes. Si no, miremos cómo Dios alocó y trastornó su mente a un rey poderoso y una potencia en aquel entonces, en el tiempo antiguo, llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Miremos cómo el Señor lo mandó, trastornó su mente y lo mandó a comer hierba como los burros por allá, 7 meses. Calato andaba el pobre, calato, loco. Hasta que Dios le dio oportunidad, después de 7 meses, le dio oportunidad de a ver si arrepentirse. Ahí sí se arrepintió de verdad. Él mismo dice en el capítulo 4 de Daniel, ahora reconozco que hay Dios poderoso en el cielo, pone reyes, quita reyes. A Él es digno de toda la gloria y la alabanza. Alaben y glorifiquen pueblos, naciones y lenguas, dice. Ahí se recién. Con Dios no podemos jugar, hermano. Bueno, hemos hablado de dos cosas. Administradores, buenos administradores de la gracia de Dios. Y la segunda parte, padeciendo como cristianos, que significa cuando somos probados. Nadie se le ocurra murmurar como hicieron el error que cometieron los israelitas en el desierto. Cuando vino la prueba dijeron, ¿está Dios con nosotros o no está? Parece que no está. Volvámonos a Egipto.
Vamos a hacer adorar nuestros becerros allá, los ídolos que hay en Egipto. No importa, adoramos ídolos, pero ahí comemos carne, comemos verduras, hay frutas en cantidad. También que seamos esclavos, no importa, volvamos a Egipto. Señor, reprenda al diablo. En lugar de ponerse en ayuno, en oración, en vigilia y decirle al siervo de Dios, a Moisés, enséñanos a orar. Queremos comer carne, hace tiempo que no comemos carne. Vamos a pedir a nuestro Señor. Por acá no vemos vacas, no vemos ovejas, no vemos nada, pero Dios, que es el Creador, Él nos dará carne. Moisés, por favor, guíanos en oración. Queremos comer fruta, queremos tomar agua en abundancia. Acá hay todo un desierto, pero para Dios todo es posible. Él es el Creador. Ayúdanos a orar, Moisés. En lugar de decir así, murmuraron delante del Señor. Dios no está con nosotros. Volvámonos a Egipto. Señor, reprenda al diablo, habiendo visto las maravillas, prodigios, milagros y señales, como el Señor nos había librado de la mano de Faraón, todos sus enemigos muertos, como el Señor había abierto el mar, como el Señor los cubría con nube en el día para protegerlo del caluroso sol en el desierto, como los alumbraba en la noche con una columna de fuego, y aún así dicen, ¿está Dios con nosotros o no está? No está, volvamos a Egipto. Señor, reprenda al diablo. Así hay muchos murmuradores que el diablo se mete en su lengua, así como se metió en la lengua de la mujer de Job, así. Blasfeman de Dios. Aquí dice el Señor que el Espíritu de Dios está en nosotros y cuando nosotros nos gozamos en las pruebas, dice que el Señor es glorificado por nosotros y que Dios es blasfemado por aquellos incrédulos que no creen o murmuradores. Señor, reprenda al diablo. Hemos terminado esta parte del capítulo 4, una bendición de Dios. Y mañana, si Dios quiere, terminamos el capítulo 5 y terminaríamos primera de Pedro y ahí entramos a segunda de Pedro, si Dios quiere. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias y rogamos que tu palabra esté en nosotros cada día, cada momento, cada instante, porque es vida para nuestra carne y refrigerio, Señor, para nuestros huesos. Tu palabra es sanidad para nuestra carne, Señor. Aplasta al diablo y todo dolor, todo espíritu de enfermedad y tormento que está en cada cuerpo, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo el Señor. Vete y no vuelva más en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano sanadora y acompaña este mensaje con prodigios y milagros, como dice en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos a tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a dar fruto a 30, a 60 por uno y a 100 por uno. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo de Israel. Bendice a cada uno de tus siervos que predican tu palabra verdadera. Guárdanos del mal y aplasta a Satanás debajo de nuestros pies. Señor, rompe todo conjuro diabólico, toda maldición del diablo, vuelve contra su propia cabeza, Señor. Y salva a tu pueblo, como dice en Salmo 91. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.